Buenos días con todos. Soy la licenciada Carmen Bautista Rodríguez, especialista en cuidados nefrológicos. Soy coordinadora del servicio de diálisis peritoneal pediátrico. En esta oportunidad les voy a dar una charla sobre lo que es la importancia del rol del cuidador en diálisis peritoneal. Bueno, una pequeña introducción sobre lo que es la enfermedad renal. La enfermedad renal crónica es actualmente un problema de salud pública debido a que hay una alta tasa de prevalencia a nivel mundial. Esta necesita un tratamiento sustitutivo que permita una mejoría en la calidad de vida para las personas que padecen de esta enfermedad. Entre las opciones que tenemos para el tratamiento de la enfermedad renal crónica, tenemos lo que es la diálisis peritoneal, la cual es una técnica de tratamiento de sustitución renal que se realiza en domicilio. Y para una adecuada adherencia y cumplimiento del tratamiento se precisa tener de un cuidador. Inclusive dos cuidadores pueden ser, debido a que a veces los pacientes presentan complicaciones, ¿no? Y de repente un cuidador no es suficiente. A veces hasta se puede incluir dos cuidadores, ¿no? Para poder hacer la diálisis y los cuidados que estos pacientes necesitan, debido a que el paciente con el transcurrir de la enfermedad se va a ver imposibilitado de poder realizar las actividades como son la diálisis, ¿no? En el hospital tenemos pacientes pediátricos y pacientes adultos. Ambos requieren de un cuidador, ¿no? Mayormente es la familia, ¿no? Familiar cuidador que es un ente esperanzador del paciente. Como generalidades, tenemos que durante el ingreso del programa, el paciente previamente va a ser evaluado y para ser apto se debe efectuar una visita domiciliaria y en esta visita debemos de guiar al paciente en lo que es la adaptación adecuada del ambiente de diálisis, ¿no? Ellos deben de tener un ambiente en el cual sea cerrado, deben de tener un cuarto especial donde se realiza la diálisis, el cual debe ser limpio, no debe haber otros objetos que no sean de la diálisis, ¿no? Todo eso lo orientamos al paciente, deben de tener su mesa, su parante, le damos las indicaciones, ¿no? Y deben de tener también un área adecuada de almacenamiento, ¿no? Porque a ellos les llegan unos insumos de bolsas de diálisis peritoneal, las cuales no deben de ser almacenadas en cualquier lugar. Se les enseña cómo debe de ser almacenado, ¿no? En parihuelas, no debe estar cerca al sol, ¿no? Y todo ello, ¿no? Después tenemos el entrenamiento que se realiza tanto al paciente como al cuidador. En el hospital, como tenemos pacientes adultos, en ese caso se entrena al mismo paciente, pero también al cuidador. En el caso de los pacientes pediátricos, se entrena a los padres, ¿no? Mayormente asume el rol de cuidador la madre, ¿no? Pero lo ideal es que sean ambos, ¿no? Padre y madre, debido a que a veces uno de los dos no puede realizar la diálisis y se apoyan, ¿no? Y entre ambos pueden hacer los recambios del paciente, ¿no? El entrenamiento se realiza aproximadamente 2 semanas, ¿no? Pero esto no es algo que es como una regla obligatoria que en 14 días sí o sí tienen que aprender. Se les da un tiempo de acuerdo a la capacidad de cada paciente, porque no todos los pacientes que vienen acá al hospital tienen el mismo grado de instrucción y no todos van a entender de repente la diálisis, cómo se realiza el procedimiento o los recambios en 2 semanas, sí o sí. A veces se pasan hasta un mes o más. Acá lo importante es que el paciente y el cuidador aprenda y se vaya con un adecuado conocimiento, debido a que ellos son los que van a realizar los recambios ante cualquier complicación. Ellos son los que van a ver por el paciente, ¿no? Incluso tenemos pacientes de provincia. Entonces, cuando están allá en provincia, a veces no hay lo que es el servicio de diálisis peritoneal. Entonces, ellos deben de estar adecuadamente entrenados para saber qué es lo que van a hacer, cómo van a solucionar. Para todo ello se les entrena. Igualmente, ellos tienen que comunicar a la enfermera del servicio, pero ellos ya están capacitados, ¿no? En caso de una peritonitis, qué hacer, una infección y todo ello, ¿no? También el familiar será entrenado para realizar lo que es la curación del orificio de salida, ¿no? Al momento de que le ponen el catéter, se realiza lo que son los lavados
peritoneales y ahí aprovechamos en ir entrenando al familiar. Cómo es el correcto lavado de manos, cómo son los recambios. Ahí le vamos indicando qué materiales deben de tener, su tupper, que todo debe estar limpio. Y se le indica, ¿no? También de que los pacientes que están en diálisis peritoneal no deben de bañarse en agua sumergida, tampoco deben entrar a piscinas. Entonces todo ello, sobre todo en los niños, ¿no? En ese caso en los niños, que el padre o madre son los cuidadores, deben de estar muy pendientes de eso, ¿no? En paciente adulto igualmente, ¿no? Su cuidador debe estar pendiente de todas esas cosas. Luego tenemos esto, que para que el tratamiento de diálisis sea exitoso, es necesario que el paciente cumpla con todas las evaluaciones. Este es un programa multidisciplinario, no solamente es enfermera y nefrólogo. El paciente debe de pasar todos los meses con lo que son psicología, nutrición y servicio social, debido a que a veces los pacientitos lo dejan, no pasan las consultas y no debe ser así porque todos los meses ellos se pasan exámenes, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, cuando van a la nutricionista, ella les indica qué deben de comer, cómo se deben alimentar. De repente un mes el fósforo está alto y ahí a la nutricionista es la que les indica. Igualmente, cuando ellos entran al programa, nosotros como manera general, porque no somos nutricionistas, pero como una manera general, sabemos que la diálisis peritoneal en los pacientes jala lo que son bastantes proteínas. Entonces les indicamos que deben de comer huevo, pollo, mayormente lo que tiene proteínas, ¿no? Ellos deben de comer más o menos unas 6 claras de huevo, más o menos, ¿no? Para que no estén desnutridos, debido a que uno de los percances en la diálisis peritoneal es que pierden proteínas, ¿no? Y posteriormente, el personal de enfermería y servicio social realizan una visita domiciliaria de control para fortalecer los cuidados en casa. Eso cuando sea necesario. Nosotros realizamos acá en el hospital visitas domiciliarias al inicio del programa, después como control también, o posterior a alguna peritonitis o complicación que pueda tener el paciente. Las visitas domiciliarias son muy importantes porque ahí en el mismo momento estamos viendo cómo realizan los recambios. A veces los pacientes vienen al hospital, nos dicen, sí, señorita, yo me hago bien, o vemos, ¿no? Que en ese momento lo hacen bien ahí en el hospital, pero realmente cuando vamos a sus casas nos damos con la sorpresa que no todo es así como ellos nos dicen. Tienen de repente el ambiente sucio, o de repente todo debe estar cerrado, de repente tienen algún agujero ahí en su ventana, en su pared. Entonces, todo eso tenemos que ir y buscar corregir todas esas cosas. Le damos las observaciones, los cuales ellos deben de levantar esas observaciones y con ello se hace de nuevo una visita para comprobar que se han levantado esas observaciones. Nosotros felicitamos a los cuidadores que son responsables, empáticos y solidarios, y mayormente se actualizan y promueven el cumplimiento de las indicaciones y mantienen una coordinación estrecha con el personal de salud para asegurar el bienestar del paciente. En el programa de diálisis peritoneal es muy importante la comunicación con los pacientes. Nosotros con los pacientes siempre paramos comunicándonos, les hacemos seguimientos telefónicos, hacemos visitas domiciliarias con los pacientes y con los cuidadores. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Ya que con ello se mantiene un adecuado estado de salud del paciente. Bueno, el rol del cuidador. En el rol del cuidador tenemos cuáles son los deberes del paciente y del cuidador. Así como los pacientes tienen sus derechos, también tienen sus deberes. Entre ellos tenemos que los pacientes deben de acudir a sus citas programadas puntualmente. Para ello necesitamos, sobre todo los que son pacientes dependientes, ¿no? Que su familiar debe de traer a su paciente a sus citas programadas puntualmente. No deben de faltar tanto a su cita con el nefrólogo, su adecuación mensual, su consulta del mes, su consulta con nutricionista y psicólogo. Deben de cumplir con todo el tratamiento recomendado. Y también ellos deben de brindar una información veraz y oportuna al personal de salud para la planificación adecuada
de sus atenciones, ¿no? Debido a que algunos pacientes por ahí pueden mentirnos o decirnos, sí, le estamos haciendo la diálisis y de repente no lo están haciendo, ¿no? O de repente ellos le están enseñando a otra persona que no está entrenada a que haga la diálisis. Eso está mal. Por eso que nosotros decimos que debe ser dos cuidadores, porque a veces un cuidador no puede, o de repente no se abastece y ya tiene otro cuidador que le puede ayudar al paciente a hacer su diálisis. Deben asumir la responsabilidad de sus acciones, ¿no? A veces los pacientes dicen, no, que yo no fui, de repente le dio peritonitis, no, yo me lavé bien la mano, no, uno debe ser sincero y reconocer los errores también en los pacientes o en los cuidadores. De repente no se hizo un adecuado lavado de mano, no realizó bien la curación, algo hizo mal y por eso es que se presentó la complicación en el paciente, porque en la diálisis peritoneal es un tratamiento que se lleva en domicilio. Entonces, el familiar responsable del paciente, el cuidador, es el que está a cargo. Por ello debe tener mucha responsabilidad y brindarnos una información adecuada, ¿no? Si es que el paciente ha tenido esta hipertensión, informar. Si es que ha tenido algún sangrado, caída, todo debe informar. Y bueno, pues dar un trato respetuoso y sin discriminación a los profesionales de salud y personal administrativo que los atiende. Bueno, para efectuar el procedimiento de diálisis, debe ser de acuerdo al entrenamiento recibido por el personal de salud y así evitar que intervenga otra persona que no está entrenada. De ser necesario, se debe entrenar a otro cuidador y se debe de comunicar a la enfermera que está a cargo del programa, ¿no? Vemos muchas veces en nuestros pacientes, y me ha pasado, ¿no? En los niños que a veces la diálisis, entrenamos a la mamá, ¿ya? La mamá es la que hace la diálisis, pero a veces la mamá dice, no, ya no lo estoy haciendo, lo está haciendo mi esposo, lo está haciendo mi otro hijo, pero ellos no han sido entrenados. Entonces, esa persona cuidadora debe ser consciente que si algo le pasa a su familiar, al niño, es debido a que la mamá ha permitido que otra persona que no esté entrenada haga la diálisis. Eso está prohibido. Se entrena a una persona y si quiere que otra persona aprende, tiene que venir al hospital a entrenarse en el servicio para nosotros asegurarnos que haga bien las cosas. No es que ella le entrena, ella sabe y ella le enseña al otro familiar. No, así no son las cosas. Debe de ser un entrenamiento, ¿no? Si quiere que otra persona también aprenda, debe venir al hospital y pasar por lo que es el periodo de entrenamiento. Bueno, también tenemos que los pacientes deben informar oportunamente a la enfermera de diálisis peritoneal si es que el paciente se ha internado en algún hospital o se ha cambiado de domicilio, si pierde la vigencia del CIS o en caso que ocurra la defunción del paciente, ¿no? A veces los pacientes se complican, se internan, entonces tienen que avisarnos, ¿no? También asimismo, si se cambian de domicilio, ¿por qué? Porque el hospital envía los insumos de lo que son las diálisis a la casa del paciente, a su mismo domicilio. Entonces deben informar con anticipación de que se han cambiado de domicilio para poder hacer el cambio y que sus insumos lleguen a su nueva dirección. Asimismo, si pierde la vigencia del CIS, eso es muy importante que avisen, ¿no? De repente están trabajando en salud, el papá, la mamá, entonces ya pierde automáticamente lo que es esto, el seguro, ¿no? Del CIS. Eso debe de informar porque trae muchos problemas administrativos. Bueno, también tenemos que se recepcionan los insumos que entregan el proveedor y los familiares deben de verificar la integridad de los insumos, la fecha de caducidad y que sea la cantidad correcta de acuerdo a la guía de remisión. A veces los pacientes a mí me llaman, me dicen, señorita, no me han entregado como debe ser, se han equivocado, pero todo eso es responsabilidad de quién, del familiar que recepciona. Por eso es que nosotros siempre le decimos, cuando reciben sus insumos, deben de verificar que sea lo que dice, lo que es, le dan una guía de remisión. Tienen que verificar que lo que le están entregando sea y las cantidades sobre todo, porque de ahí a veces ya no es lugar de reclamo. Una vez que le dejan los insumos en su domicilio y si están mal y no lo han revisado, no es difícil ya que puedan solucionar. Por eso deben de verificarlos. Deben de firmar también la guía de remisión cuando lleguen sus insumos a su domicilio y deben anotar el nombre de la persona que los recibe, la hora, la fecha de recepción
y la fecha de vencimiento de los insumos que están recibiendo en su domicilio. También deben de tomar una foto a lo que es la guía. Ahí tenemos una foto en la imagen de lo que es la guía de remisión que le llega al domicilio de los pacientes todos los meses, ¿no? En ella tenemos un grupo de WhatsApp en el cual deben de mandarlo, o firmado por la persona que lo recibe con DNI. Y al ustedes firmar esa guía, están aceptando que ese insumo es lo correcto que le ha llegado y deben después, posteriormente, traerlo al servicio, ¿no? También es muy importante que los insumos de diálisis que reciban, los deben de colocar sobre una tarima, ¿no? A veces cuando vamos a las visitas domiciliarias vemos que no todos cumplen con ello, los tienen en las cajas de diálisis en el suelo o los tienen junto al sol, lo cual está muy mal porque esos insumos se contaminan y eso puede traer eso es un mal manejo del insumo. Sabemos que está hecho de glucosa y podemos hacer ahí malograr pues los insumos, ¿no? Si lo ponemos en el sol. Por eso es que debe estar lejos del sol y la humedad. Y como en la foto, ahí está el ejemplo de una tarima, ¿no? Todos los insumos deben de ser guardados encima de una tarima, ¿no? Debido a que, más que todo por lo que se pueden contaminar, ¿no? Todo eso le enseñamos a los pacientes, ¿no? Que tengan un adecuado almacenamiento. Bueno, en otro punto tenemos que hay algunos pacientes a veces que salen del programa o reciben cambio de esquema. ¿Y qué pasa? Que les sobran insumos porque se han cambiado de esquema, ya no usan determinada concentración. Entonces, todo eso deben informar a la enfermera del programa de diálisis peritoneal para que nosotras podamos hacer un manejo adecuado. De repente a otro paciente le falta ese insumo, entonces para que ellos puedan coordinar y no tengan falta de insumo, ¿no? Se debe de hacer el cumplimiento de las indicaciones brindadas debido a que si no hacen caso, si incumplen con todas estas indicaciones, que van a ocasionar que exista una pérdida en el beneficio de lo que es la entrega de insumos en el domicilio, ¿no? Lo que significa que los pacientes tendrían que venir al hospital a recoger los insumos todos los meses, lo cual sabemos que para ustedes sería muy tedioso debido a que tendrían que ustedes mismos pagar sus carreras, ¿no? Sus taxis y llevar todos sus insumos que son varios, ¿no? Entonces, por eso nosotros pedimos a ustedes, ¿no? A los pacientes, que por favor sean responsables los cuidadores, evitar que tengan peritonitis. Nosotros no queremos que tengan peritonitis porque se complican y si a un paciente le da peritonitis, ¿por qué es? Es porque el cuidador ha hecho algo mal, o el paciente o el cuidador ha hecho mal. Y en ese caso tienen que venir a un reentrenamiento obligatoriamente. No es que si quiero voy o no voy, no. Ustedes están firmando un compromiso en el cual se están comprometiendo a cumplir con todo el tratamiento del paciente. Y si este paciente se complica, pues tienen que venir a reentrenarse para nosotras estar seguras que ya se ha fortalecido o ya se ha visto en qué han fallado y podemos corregirlo y no vuelva a repetirse un episodio de peritonitis, ¿no? Entonces deben de cumplir todas esas indicaciones brindadas, ¿no? Y bueno, si se persiste lo que es el incumplimiento de todos los que se le ha dicho, el paciente incluso puede ser retirado del programa. Por eso es muy importante que los pacientes o el cuidador cumpla con todo lo que se le dice. Es muy importante que el cuidador se capacite. Algunos pacientes, la mayoría son de provincia, entonces ese cuidador debe estar bien entrenado porque allá va a estar solo con su paciente y su paciente depende de él. Que ese paciente se complique va a ser culpa del cuidador. Algo no está haciendo bien el cuidador. Entonces, y el cuidador, si tiene alguna duda, tiene el número de las licenciadas, nos llaman, nos preguntan, siempre informar ante cualquier duda. Deben de consultar y no dejarlo así nomás, porque es muy importante que los pacientes
estén estables, ¿no? No presenten esas complicaciones, porque cada peritonitis que ellos presentan dañan su membrana. Incluso puede entrar hongo y pasar a hemodiálisis, lo cual no queremos. Queremos que ellos sigan en DP, ¿no? Porque ellos mantienen su función renal, ¿no? Renal residual. em, y por ello esto deben de cumplir todas las indicaciones, ¿no? Y sobre todo que al ingreso del programa están firmando un compromiso. El éxito del programa de diálisis peritoneal depende del compromiso del cuidador. A veces tenemos cuidadores que se cansan con el tiempo, ¿no? Por ello, por ello a veces necesitamos que sean dos cuidadores, ¿no? Para que de repente se puedan turnar, pero que sean capacitados acá en el hospital por las enfermeras de diálisis peritoneal, ¿no? Para que entre ellos se puedan ayudar. Eso es muy importante, ¿no? Eh, bueno, si tuvieran alguna duda o pregunta para poder absorberla.